yo soy un poco intruso en el fondo, en el mundo educativo, ¿no? Vengo más de la neurociencia, de las ciencias cognitivas, de entender cómo funciona el proceso de aprendizaje. Y hace aproximadamente pues, un año y algo que he empezado a fascinarme también por todo el tema de la didáctica de las matemáticas, qué podemos hacer, ¿no? para eso tan complejo que es aprender matemáticas, cómo conseguimos que esto pase, ¿no? Entonces hoy os quería hablar un poquito de cómo la investigación nos puede ayudar en todo este proceso. Bueno, y para empezar, ya sabéis que en Novamat el tema de matemáticas nos gusta, entonces, como ya seguramente han pasado un par de horas del café de la mañana y igual estáis ya un poco bajando la energía, os voy a hacer estar un poco activos ahora, ¿vale? Os voy a presentar un vídeo como esta escena que veis aquí, que es un poco caótico, ya os aviso, y las instrucciones son muy claras, ¿de acuerdo? Os voy a hacer contar cuántas veces los jugadores que visten de blanco se pasan la pelota de básquet, ¿vale? Esto lo he hecho antes en algún momento. Hay gente que me ha preguntado, pero yo estaba mirando a ver si había una canasta de básquet, que no hay canasta de básquet, ¿vale? Las instrucciones son muy claras. ¿Cuántas veces los jugadores que visten de blanco se pasan la pelota? Entonces, os lo voy a preguntar al final, a ver cuántos dais la respuesta correcta. Atención. Ayer, de hecho, Amaya me estaba enseñando a contar en vasco, y si no me equivoco, creo que el primer número que os voy a preguntar, que levante la mano, ¿quién cree que el número de pasos era amasei? No sé si lo digo bien. Vale, tenemos algunos que creen que es 16. ¿Cuántos habéis contado 15 pases? Bastante mayoría. ¿Y alguno ha contado 14? Tenemos algunos también. Bueno, la respuesta correcta es un poco la que ha dicho la mayoría, ¿de acuerdo? Eran 15 pases. Pero es que esto no es la pregunta que me interesa en este estudio, en este vídeo. La pregunta es, por favor que levante la mano, si alguien no ha visto que había un gorila en el vídeo. Tenemos algunas manos, o sea, no tengáis vergüenza, yo la primera vez que vi este vídeo, pero ni idea que había un gorila. O sea, vale, tenemos varias personas, si miráis un poco alrededor, que la van bajando porque es como, uy, no quiero que me vean, pero hay gente que ha levantado la mano, ¿vale? Varias personas que no han visto un gorila. Y os voy a poner un momento el vídeo, para los que no lo habéis visto, para que veáis un poco lo que os habéis perdido, ¿vale? O sea, está en tamaño real, ¿eh? O sea, con esta pantalla lo tenemos en tamaño real. O sea, hace así, en tamaño real, y aún así hay gente que no ha visto el gorila, ¿vale? Entonces, esto es un vídeo, ¿no? Una tarea de atención selectiva muy famosa de Daniel Simons. Es un vídeo que tiene como 31 millones de visualizaciones en YouTube. Si lo queréis utilizar, lo podéis encontrar muy fácilmente. Igual algunos lo habíais visto antes, ¿no? Pero aquí, a mí lo que me interesa de esta tarea, ¿no? De este vídeo, es que muestra de manera muy clara que nuestro cerebro no reacciona a los estímulos exteriores de manera pasiva, ¿no? Lo que hace, muchas veces, como hemos visto ahora, solo ve lo que quiere ver. Es decir, si las instrucciones son, yo quiero ahora mismo, voy a focalizar en esto, aunque tengamos un gorila en tamaño real haciendo así, nuestro cerebro igualmente no lo percibe. O sea, en vuestra conciencia esto no ha pasado, ¿no? Y esto está muy relacionado con lo que en neurociencia se llama la codificación predictiva o el cerebro predictivo, ¿de acuerdo? Esto es una de las grandes revelaciones del mundo neurocientífico en las últimas décadas, que se ha descubierto que el cerebro no reacciona de manera pasiva, como decía, al exterior, sino que muy activamente está constantemente generando predicciones y anticipando lo que va a pasar. Es decir, se ha descubierto que es mucho más efectivo para el cerebro, en vez de esperar y estar con los ojos abiertos a cualquier cosa,
anticipar y ajustarse a lo que va pasando. Entonces voy a enseñar otro ejemplo que para mí es muy claro para demostrar un poco esto, ¿no? No sé si alguna vez os ha pasado que os imagináis el móvil, por ejemplo, vibrando y realmente no está pasando. Y a mí esto, en momentos de estrés, me ha pasado muchísimas veces, que de repente está vibrando el móvil, lo miro y digo, ay, ¿qué está pasando? Y digo, ay, pero si esto me lo he imaginado yo, no estaba pasando. Lo vuelvo a dejar, al cabo de 2 minutos vuelve a estar vibrando, no está pasando, ¿no? No sé si alguna vez también os ha pasado de entrar en casa, de repente pegar un salto y decir, una cucaracha se me ha metido por aquí, y durante un segundo estás convencidísimo que tienes una cucaracha ahí en el suelo, pero en realidad, cuando miras un poco más cerca, pues era una mancha negra que tu cerebro se ha imaginado que era una cucaracha, ¿no? Entonces, lo que queda muy claro, yo creo, con estos dos ejemplos, es que nuestra percepción del mundo y muchas veces nuestras creencias, nuestra intuición, pueden estar sesgadas. Es decir, no son exactamente lo que está pasando en el mundo real, ¿de acuerdo? Entonces, esto está muy influenciado además por nuestras experiencias previas y nuestros conocimientos previos. Y seguramente ahora me estaréis diciendo, ¿no? Ya anticipando, pero todo esto, ¿por qué me lo cuentas si estamos hablando aquí hoy de educación? Yo creo que como más, y vosotros más que nadie esto lo sabéis perfectamente, ¿no? Como uno más entra en el mundo educativo, se da cuenta de la complejidad que tiene. Tiene muchísimos factores, muchísimas variables, muchísimas cosas a tener en cuenta. Y es muy difícil, ¿no? O sea, delante de ese reto hay muchísimas preguntas que tenemos que resolver, hay muchísimas decisiones que tenemos que tomar, y la pregunta es cómo hacemos esto. Históricamente, yo creo que se ha confiado muchísimo en la intuición. Y yo creo que la intuición es una herramienta fantástica, es una herramienta muy útil que además personas bien formadas, personas con experiencia, personas que han visto diferentes entornos, la pueden utilizar muchísimo. Pero yo creo que estamos en un momento, como decía Coral también, en un mundo cambiante, en un mundo que necesitamos cambiar cosas, transformar la escuela, que la intuición no es suficiente. Y tenemos que acompañar la intuición con evidencias que estamos midiendo y que a través de datos podamos intentar interpretar qué está pasando y cómo contestamos a las preguntas. Y a mí me gusta mucho esta frase de William Thomson Kelvin, que es un físico y matemático británico, que dice, lo que no está definido no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora, lo que no mejora, siempre se degrada. Y un apunte que quiero hacer es que normalmente esta frase muchas veces se reduce a lo que no se mide no se puede mejorar. Y ahora que es muy importante la frase completa, porque sobre todo para mí, como líderes que sois, ¿no? Como equipos directivos, creo que la primera parte es fundamental. O sea, lo que no está definido no se puede medir. Y aquí hay una parte importantísima que es decidir qué es importante, qué queremos cambiar, qué queremos mejorar. Y esta es la primera parte de decidir estas cosas. Y al final, igual no atacarlo todo a la vez, como decía Coral, ¿no? Poco a poco ir cambiando algunas cosas, pero definir muy bien cuáles son nuestras preguntas y después intentar buscar maneras de responder a estas preguntas con datos, con mediciones. Entonces yo creo que hay dos niveles a los cuales esto se puede aplicar, ¿no? Hay un nivel de recogida de datos en las aulas, ¿no? Un nivel más local. Al final, cada uno tiene su contexto y cada contexto es diferente y sois vosotros mejor que nadie los que entendéis vuestro contexto y los que entendéis cuáles son vuestras preguntas. Yo creo que aquí también me gustaría recuperar algunas cosas que ha dicho Coral, que es la idea esta de la educación holística, ¿no? Aquí podemos pensar, cuando hablamos de esto, lo primero que se nos viene a la cabeza seguramente es aprendizaje. Y vamos a medir de manera continua, de manera formativa, vamos a hacer una evaluación del aprendizaje de los alumnos en, por ejemplo, matemáticas. Pero yo creo que está muy bien tener una visión holística y decir, bueno, ¿esto es lo único que queremos mejorar en nuestro centro? ¿O hay otras cosas como, por ejemplo, antes hablábamos de la mentalidad de crecimiento? ¿O hablábamos de cosas como la empatía? ¿O la pertenencia? Esto es una cosa que en investigación se habla muchísimo, que es la pertenencia que tienen los alumnos a un centro. Y esto parece algo fundamental. Y no solo a nivel de los alumnos, también a nivel docente, entender pues, lo que decía antes Coral, ¿no? Al final tenemos compañeros que están haciendo clase, que están haciendo cosas de maneras distintas, entender cómo lo están haciendo,
tener pues, una rúbrica que nos hemos puesto de acuerdo, queremos mirar estas 3 cosas y vamos a mirarnos entre nosotros y a hacer observaciones y a compartir a partir de estas cosas que nos importan si podemos responder algunas preguntas. Y después hay otro contexto, que es el contexto más global, ¿no? Aquí yo creo que venir a formaciones como la de hoy, leer libros, escuchar podcasts, ¿no? Al final hay gente que se está intentando hacer preguntas, en este caso pues como investigador yo estoy más en este campo, y al final cada contexto es diferente, pero hay preguntas que podemos aprender muchísimo del contexto global para intentar darle respuesta. Entonces, hoy sobre todo quería focalizarme más en esta segunda parte de, a nivel global, qué cosas conocemos, ¿no? Vamos a hacer el ejercicio de hacernos una pregunta que podríamos tener y vamos a intentar darle respuesta a partir de evidencias científicas en este caso. Y la pregunta, aprovecho mucho que hace 2 días era el Día de la Mujer, la Niña en Ciencia, ¿no? En este caso lo que me interesaba es, bueno, hay pruebas como PISA o como las pruebas TIMSS que muestran que hay una diferencia de género en matemáticas, que los niños en general sacan más buenos resultados en matemáticas que las niñas. Y entonces a mí esto me crea 2 preguntas, ¿no? La primera pregunta es, bueno, ¿a qué se debe? ¿Esto a qué se debe? Y una posibilidad sería, bueno, ¿se debe a diferencias a nivel cerebral? ¿Hay algo innato en las niñas, diferente de los niños, que hace que esto pase, ¿no? Y esto, he ido a escuelas, he hablado de este tema, ¿no? Y he escuchado gente que me ha dicho, bueno, es que claro, es que esto viene de aquí, ¿no? Es algo como interior, no se puede hacer mucho, porque pues, los niños igual tienen un cerebro más matemático que las niñas. Y hay otra posibilidad que es, se debe a creencias sociales, a expectativas que tenemos en el entorno, ¿no? Entonces yo si queréis como por 2 segundos pensar un poco en eso, no sé si tenéis una opinión muy clara, yo estoy seguro que si preguntara habría un poquito de diversidad de opiniones, ¿no? Entonces, lo primero de todo que quería presentaros es los datos de la última edición de la prueba TIMSS. Para quien no la conozca, la TIMSS es un poco la misma idea de PISA, en el sentido que son pruebas internacionales, muestrales, es decir, no participa todo un país, sino algunas escuelas concretas, representativas. Y en este caso, TIMSS se centra en matemáticas y en ciencia. Y estas son las pruebas, los resultados de los últimos años de chicos y chicas, ¿no? Y lo que vemos es, en 4º de primaria, que es cuando se pasan las pruebas, los chicos, que son la línea roja, tienen mejores resultados en matemáticas que las chicas, que es la línea azul. Además, una cosa que a mí me sorprendió cuando vi este gráfico es que yo esperaría que la cosa está mejorando, ¿no? Cada vez hay menos diferencias. Pero viendo el gráfico, esto podría ser COVID, podría ser, aquí teníamos que investigar, pero parece que incluso si algo se está haciendo un poco mayor. Entonces, con estos datos de 72 países, creo que es una bastante buena evidencia que en 4º de primaria existen en muchos países diferencias entre niños y niñas en matemáticas. Pero la investigación también nos dice que en edades más tempranas, aunque algún estudio sí puede ver algunas diferencias, en general esta brecha aún no ha aparecido, ¿de acuerdo? Entonces la pregunta es, bueno, pues ¿qué hace aparecer esta brecha y por qué va aumentando con el tiempo? Y como os decía, hay las 2 hipótesis, la de nivel cerebral o los factores sociales estructurales. Y vamos a intentar mirar algunos estudios para darle respuesta a esto. Entonces, ¿hay diferencias en el cerebro matemático de niños y niñas? Tenemos este estudio que se publicó en 2019, que es un estudio con una muestra más grande de niños y niñas, de 3 a 10 años en este caso. Es decir, cuando la brecha de género aún no es muy fuerte, ¿no? Y lo que hicieron fue poner a más de 100 niños y niñas en un escáner de resonancia magnética, les pusieron unos vídeos educativos de matemáticas y vieron cómo se iba activando el cerebro en respuesta a estos vídeos. Y lo que vieron es que tanto a nivel de activación en general de todo el cerebro como a nivel de la activación en un circuito muy concreto que está relacionado con el procesamiento numérico, no vieron diferencias. Se activaba el cerebro de manera muy parecida entre chicos y chicas. Entonces vamos con la otra hipótesis. ¿Se deben las diferencias a cuestiones estructurales o sociales? Y ya les avanzo que sí, que en general hay bastantes evidencias que transmitimos unas expectativas y unos estereotipos ya muy pronto.
De hecho, ya a los 7 años, incluso 6 años, en algún estudio lo encuentra en 6 años, los niños, se ha demostrado, y los niños y niñas tienden a asociar más los niños con las matemáticas y las niñas con la lectura. Y esto en el estudio lo hacen de dos formas distintas. Una es les preguntan directamente, ¿quién crees que se le dan mejor las matemáticas? ¿A quién crees que se le da mejor la lectura? Pero es que además utilizan un método que no os voy a explicar en profundidad, pero es un método que se llama tarea de asociación implícita. Se usa muchísimo en adultos, porque cuando nos preguntan a adultos sobre estereotipos decimos, no, yo no. Pero cuando te le preguntan implícitamente, que lo que quiere decir es que tienes que clasificar unas palabras en categorías. En este caso, por ejemplo, tienes que clasificar la palabra números con matemáticas. Y lo que pasa es que matemáticas está asociado a niños o a niñas. Lo que mira es cuánto tiempo tardas en hacer esta asociación. Y a partir de esto, puedes ver si en tu cerebro estos dos conceptos, ¿no? Matemáticas y niños, están más asociados que, por ejemplo, matemáticas y niñas. Bueno, pues con los dos métodos vieron estas diferencias que tenían ya a los 7 años los niños y niñas. Aparte de esto, también hay otro estudio que muestra que, en general, a esta misma edad también, ya asocian más a los niños con la inteligencia y a las niñas con la amabilidad. Y a mí una cosa que me encanta de este estudio, más allá de esto, que me parece muy interesante también, es que no solo es en general, no solo es como en general yo creo que los niños pueden ser más inteligentes y los asocio más con esto y las niñas más amables, sino que esto influencia sus propias decisiones. En este caso, en el estudio lo que hicieron fue que les preguntaron, mira, les presentaron un juego, les dijeron, esto es un juego que va de esto, y les dijeron que el juego era para gente muy, muy lista. Y después les presentaron otro juego que les dijeron, este juego es para gente que pone mucho esfuerzo cuando hace las cosas. Y les preguntaron a niños y niñas si querían jugar, si les interesaba jugar en este juego. Y lo que vemos aquí es que los niños, más que las niñas, les generaba interés jugar a este juego cuando era para gente muy, muy lista. Y en cambio el patrón se cambia cuando el juego es para gente que pone mucho esfuerzo. Y finalmente, la última que me gustaría hablar es que también a esa misma edad empiezan a asociar las matemáticas con gente muy, muy lista, ¿no? Para tener éxito tienes que tener una mente brillante, si no, no puedes hacer matemáticas. Y en cambio otras cosas como el arte, la lectura, pues no lo creen igual, ¿no? Creo que es algo que está mucho en nuestra sociedad y ya vemos que a los 7 años esta idea empieza a calar, ¿no? Entonces, yo creo que este segundo punto se resume muy bien con esta frase que me encanta de Shelley Correll, que es una socióloga en Stanford, que dice, los niños no participan en actividades matemáticas a un ritmo mayor que las niñas porque sean mejores en matemáticas, lo hacen al menos en parte porque piensan que son mejores, ¿no? Y estas creencias, lo que veíamos antes con los juegos, o sea, acaba cambiando las decisiones que toman, las expectativas que tienen de ellos mismos sobre lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Entonces, para acabar, me gustaría un poco también hacer un ejercicio muy parecido, pero ahora con investigación que hacemos desde mi grupo de investigación, que le llamamos Grupo de Investigación Vertax. Para poneros un poco en contexto, este grupo de investigación está liderado por gente en Innovamat, pero una parte muy importante también es tener colaboradores. Y los colaboradores son tanto gente de universidades como expertos en algunos temas específicos, como las mismas escuelas que participan en los estudios de manera recurrente y que han mostrado este interés en participar. Entonces, quería hablar muy rápido de los temas que nos interesan. Por una parte, nos interesa la didáctica de las matemáticas, ¿no? Entrar mucho en profundidad en cosas concretas. Por ejemplo, este año queremos entender mejor cómo los alumnos empiezan a operar con números enteros, entender muy bien qué no están entendiendo bien, por qué hacen algunos tipos de errores y entender incluso a nivel cognitivo cómo se procesan los números enteros y cómo esto se relaciona con los errores que hacen. Hay otra línea muy importante que es evaluar el impacto, ¿no? Al final, en Innovamat creemos muchísimo en la idea de nosotros nos basamos mucho en investigaciones. Las investigaciones dicen que enseñar las matemáticas de esta manera puede ser más positivo, pero una cosa importante es empezar también a basarnos mucho en evidencias. Es decir, nosotros llevamos esto en el aula,
pero realmente está funcionando. Lo que decía antes Coral, si no aprenden más matemáticas, al final no está funcionando. Entonces vamos a asegurarnos que esto realmente está pasando. Hay una tercera línea, que es la parte de dificultades de aprendizaje y bajo rendimiento. Aquí, por ejemplo, estamos muy contentos que tenemos nuestra primera publicación científica en una revista, que ha habido expertos que se han mirado de manera sin saber quiénes éramos y la han aceptado, ¿no? Que este estudio en concreto lo que era desarrollar una intervención para edades tempranas para dos objetivos. Uno era intentar detectar con un poco más de precisión aquellos que pueden tener dificultades en matemáticas, en aprendizaje matemático, y por otra parte dar soporte a aquellos que tienen bajo rendimiento, pero aunque no tienen dificultades, lo que necesitaban era un poco más de tiempo haciendo cosas y soporte. Y finalmente, la cuarta línea es la línea de las actitudes hacia las matemáticas. Y me gustaría entrar un poquito más en detalle en esta línea. ¿Qué quiere decir actitudes hacia las matemáticas? Veo que de hecho aquí tenéis todos como micros, como si esto fuera un congreso de los diputados, pero no sé si funcionan. Pero yo os quería preguntar, o sea, ¿qué tipo de actitudes hacia las matemáticas creéis que son importantes? A ver si alguien me puede decir algo que cree que es importante y que va a influenciar cómo los alumnos van a aprender matemáticas. Yo empiezo con una, la ansiedad matemática, por ejemplo. No sé si podéis pensar en alguna otra cosa relacionada con las actitudes que sea importante para aprender matemáticas. ¿Algún valiente o valiente? Por ejemplo, como la idea de muy fija, ¿no? La mentalidad muy fija de las matemáticas son muy difíciles y hay algo interior mío que va a hacer que no pueda hacerlo, que es determinista, ¿no? Aunque yo le ponga esfuerzo, no. La mentalidad de crecimiento. Vamos a hablar de esto en un momento. ¿Alguna otra? Bueno, pues paso algunas, la mentalidad de crecimiento va a salir también, pero algunas de las que se habla mucho cuando miramos la investigación. La ansiedad matemática, la confianza que tienen los alumnos de si son buenos o no en matemáticas, el interés que tienen hacia las matemáticas, o sea, realmente les gusta. Lo que decía antes Coral, tiene que generar curiosidad, tiene que gustarte, o sea, al final es un proceso que si te gusta, te lo pasas bien, aprendes mejor. Una muy importante, que igual no es la más intuitiva, pero es la percepción sobre la utilidad que tienen las matemáticas en su día a día. Ellos creen que cuando se vayan a la calle las matemáticas les van a servir o es algo que es solo una cosa de la escuela que a nadie más le importa. Y finalmente, relacionado con todo esto, la identidad matemática, ¿no? Cómo uno se relaciona con las matemáticas. Se cree que es parte de él, o sea, pertenece a esto de las matemáticas o es algo que no tiene ningún tipo de relación con esta persona. Bueno, entonces me gustaría entrar un poquito más en detalle con el tema de la ansiedad, ¿no? Hay varios estudios científicos que muestran que todas estas actitudes que hemos hablado se relacionan mucho con el rendimiento de los alumnos en matemáticas. Y de hecho, por ejemplo, tenemos nosotros datos de ansiedad matemática y de resultados en matemáticas, en este caso en una adaptación que hicimos de las pruebas TIMSS de matemáticas, en donde vemos esta relación, ¿no? Aquí tenemos a casi 2.000 alumnos de cuarto y quinto de primaria en Cataluña y en México, y lo que podéis ver es que en la izquierda, ¿no?, del eje X son los alumnos que dijeron que tenían poca ansiedad hacia situaciones matemáticas, y en la derecha los que tenían mucha ansiedad. Y aquí al final lo que vemos es una nube de puntos, ¿no? Si nos vamos a la izquierda vemos que los que tienen poca ansiedad, pues algunos sacan mejores resultados, tienen puntos más arriba, algunos tienen resultados más abajo. Pero sobre todo, como más nos vamos yendo a la derecha, vemos que los puntos ya no empiezan a aparecer tan arriba. Como más ansiedad matemática tienen los alumnos, en general, los puntos empiezan a bajar un poquito y van sacando peores resultados en la prueba de matemáticas. Y de hecho esta correlación se ha demostrado, o de hecho está en debate, pero en general hay algunas demostraciones de que es bidireccional. Es decir,
Cuando tú sacas peores resultados en matemáticas, pues esto te genera ansiedad, porque empiezas a decir, uy, yo no soy bueno para eso, yo no quiero hacer esto. Pero a la vez, si tienes más ansiedad, vas a sacar peores resultados, porque te va a bloquear, te va a hacer que no estés a tu 100%. Y yo creo que esta es segunda parte, que para nosotros es muy relevante, que es si la ansiedad matemática influencia el rendimiento, ¿qué podemos hacer para reducir esta ansiedad matemática en los alumnos? Y aquí es cuando sale la idea de un estudio, que le llamamos el estudio MAGIC, que la idea es ¿qué podemos hacer para reducir la ansiedad matemática y mejorar las actitudes matemáticas de los alumnos en general? Y de hecho, una cosa que quería decir es que en este estudio están colaborando, antes os hablaba de los colaboradores, pues están colaborando 3 investigadoras. Maribel Núñez Peña, de la Universidad de Barcelona, nos está ayudando con toda la parte de medir muy bien qué quiere decir esto de las actitudes matemáticas. Y después Nuria Gell y Konstantina Zakaraki, de SADE, nos están ayudando a analizar mejor los datos. Y entonces, cuando nos hacíamos esta pregunta, empezamos a leer, ¿no?, artículos, libros, cómo podemos reducir la ansiedad matemática. Y a un concepto que llegamos, que hoy ya has hablado muchísimo, es al concepto de la mentalidad de crecimiento. ¿No? Esta idea de, cuando alguien tiene una mentalidad fija, lo que quiere decir es una visión determinista del mundo. Es decir, hacer una frase del estilo, no lo podré aprender nunca por mucho esfuerzo que le ponga. En cambio, una mentalidad de crecimiento es justo lo contrario, es creer que las habilidades dependen muchísimo del esfuerzo que uno ponga, de las oportunidades de aprendizaje que tenga y del soporte que reciba. En este caso, la frase se podría transformar en yo no lo he podido aprender aún, pero si sigo intentándolo quizás lo logre. Bueno, entonces, lo que empezamos a ver es que los alumnos con más mentalidad de crecimiento, en varios estudios, lo que demostraban también es que también tenían mejores resultados en matemáticas. Y en otras asignaturas también, ¿eh? Y no solo esto. Hay unos estudios muy interesantes que son con adolescentes que lo que hacen es, bueno, vamos a intentar fomentar una mentalidad de crecimiento y a ver lo que pasa. Ver si esto se acaba trasladando en mejores resultados, que realmente han aprendido más matemáticas estos alumnos. Y para hacer eso, hicieron algo que me parece muy interesante, que es, en vez de contarles la importancia de la mentalidad de crecimiento, todo esto, lo que hicieron fue, bueno, vamos a intentar entender entre todos cómo aprende nuestro cerebro. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando estamos practicando y aprendiendo? Y les pusieron un ejemplo de un artículo científico muy famoso en el mundo de las neurociencias, que lo que hicieron fue poner a unos adultos durante 3 meses practicando hacer malabares. 3 meses tampoco da para mucho, o sea, realmente no eran muy buenos estos adultos. Pero la gran pregunta que tenían es, ¿qué pasa en el cerebro? Y lo que vieron es que el cerebro cambia de estructura. Hay ciertas áreas que después de estos 3 meses se han reestructurado. Ahora tienen una estructuración diferente a nivel de neuronas y tienen muchísimas más conexiones que han creado. Es decir, sin darnos cuenta, muchas veces nos creemos que no estamos aprendiendo nada cuando ponemos esfuerzo, pero nuestro cerebro está cambiando, está generando nuevas conexiones, está reestructurando las neuronas que tienen esta área para procesar cierta información. Y con esta información, pues creo que es una buena evidencia, ¿no? Pues el cerebro funciona así, o sea, realmente la inteligencia no es fija, depende mucho de tus oportunidades de aprendizaje y del esfuerzo que pones. Y lo que vieron es que los alumnos que habían estado en esta intervención de solo unas sesiones, que es la línea discontinua que veis del grupo experimental, en comparación a los del grupo control que no habían hecho nada, al principio tenían notas muy parecidas de matemáticas, pero después los del grupo experimental tenían mejores resultados. Entonces, a partir de ahí nos planteamos, bueno, pues vamos a intentar desarrollar una intervención que fomente la mentalidad de crecimiento y vamos a intentar medir si realmente esto está siendo útil, si esto consigue los objetivos que queremos, que es cambiar las actitudes hacia las matemáticas, reducir la ansiedad matemática y, si es posible incluso, mejorar el rendimiento en matemáticas. Y lo importante aquí es que estos estudios previos eran en adolescentes. Lo que creemos aquí que es muy importante cuanto antes atacar este problema. Es decir, vamos a ver si en tercero y cuarto de primaria,
cuando empezamos a ver esta brecha de género, cuando empezamos a ver esta relación entre las actitudes y el rendimiento matemático, vamos a ver si podemos ahí atacar el problema y mejorarlo. Y una cosa importante también es que le queremos dar una perspectiva de género a este estudio. Antes os hablaba de las diferencias de género. Una de las sesiones que se propone en la intervención es intentar atacar la idea de los estereotipos de género, romperlos y sobre todo fomentar mucho esta idea de todo el mundo puede desarrollar las habilidades matemáticas. Bueno, entonces lo que os voy a enseñar son resultados preliminares. Este estudio lo hicimos el año pasado, lo estamos repitiendo este año. Y aquí lo que os muestro es la reducción de la ansiedad antes de la intervención y después de la intervención según si los alumnos habían hecho la intervención o eran de grupo control. Eran de las clases de las mismas escuelas que no habían hecho la intervención. La intervención está en rojo, la otra en azul, y lo que vemos es que sobre todo en la ansiedad delante de los test de matemáticas, es decir, cuánta ansiedad te produce pues, tener una prueba al día siguiente o hacer unos deberes que son muy difíciles y que te van a calificar después, pues sobre todo en esto vimos una reducción de la ansiedad por lo que hace al grupo de intervención. Pero es verdad que no vimos mejoras en otros aspectos que esperábamos. Yo creo que también es una idea que quería como comentar hoy y que antes Coral también hablaba, ¿no? De que no es un proceso la transformación o cuando intentamos responder preguntas, no es algo que tú detectes algo, lo definas, lo midas y mires si mejoras. Es un proceso continuo, un ciclo que tienes que ir mejorando. Y aquí una de las cosas que nos vimos es pues en cosas que esperábamos que íbamos a mejorar, no estábamos mejorando. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues este año estamos repitiendo el estudio con algunas mejoras en la intervención, con más participantes, pero sobre todo con mejores medidas para estar seguro que lo que estamos midiendo es realmente lo que queremos medir. Entonces, a partir de ahí ya quería un poco concluir la presentación de hoy. Y en resumen, yo os quería hablar de lo que hemos visto o lo que algunos no han visto, ¿no? ¿Qué es esta idea de nuestra intuición, nuestra percepción? Muchas veces es correcta, pero también hay veces que lo que hace es transformar la realidad, se deja cosas de la realidad, se imagina cosas que no están pasando, ¿no? Y en esta situación es muy importante intentar utilizar, en este caso la investigación nos puede ayudar a definir preguntas concretas y tomar datos y evidencias para intentar contestar a estas preguntas. Yo creo que aquí un reto muy grande es cómo en las aulas llegamos a intentar transmitir esta cultura de medir más para mejorar, ¿no? Y a la vez, como investigadores, cómo conseguimos que haya más comunicación entre lo que se encuentra en investigación y lo que está pasando en las aulas. Es decir, cómo hacemos que este flujo de información entre lo que vamos descubriendo y lo que pasa en las aulas y lo que se hace en las aulas, pues cada vez esté más conectado. Entonces, quería acabar con 3 recomendaciones de si os interesa el tema, pues creo que son cosas que no toman tantísimo tiempo y pueden ser muy productivas. Para empezar, la Universidad de Cambridge tiene un proyecto que se llama Cambridge Mathematics, que tiene una cosa que se llama los expresos. Y de hecho, desde Innovamat, lo que hacemos ahora mismo, estamos haciendo es que cada mes nos encontramos con unas cuantas personas y leemos un par de capítulos de estos expresos. ¿Qué es lo bueno de estos expresos? Que es una página. O sea, en una página te intentan responder una pregunta de investigación. Y lo interesante es que nosotros no tenemos siempre que entrar en profundidad en todo. O sea, al final lo que necesitamos es una imagen global de qué dice la investigación sobre esto, ¿no? Y esto es un muy buen recurso para dar respuestas a algunas preguntas. Otra que está aquí, esto es como, yo de hecho no sabía que este libro lo tendríais aquí fuera, pero lo tenéis aquí fuera. Esto es como cuando haces un concierto y vendes tu disco al final, ¿no? El libro de Peter Diel-Jedal, que se llama Aulas para pensar. Este es un libro que durante bastante tiempo ha estado disponible en inglés, pero hace muy poquito que pues, en Innovamat hemos estado involucrados en esto, se ha traducido al castellano. Y es un libro que es muy divulgativo, con ideas muy concretas y muy claras, y creo que es muy interesante. Porque
parte todo de la premisa de este señor, Peter, se fue a las aulas, empezó a mirar lo que estaba pasando y su preocupación era, ¿los alumnos están pensando? Y se dio cuenta que no, que muchas veces los alumnos no están pensando. Entonces todo el libro está relacionado como qué podemos hacer, qué acciones concretas podemos hacer para hacer que los alumnos estén pensando. Y finalmente, otra visión un poco diferente, un poco más macro, ¿no? Un poco más global, es este libro de Aprendizaje Visible de John Hattie, que lo que hace es hacer un análisis de muchísimos artículos de investigación en varias preguntas que son relevantes para el mundo educativo y lo que mira es qué evidencias hay sobre estas preguntas. Entonces, si queréis un análisis más global, este libro puede ser muy interesante. Y finalmente, quería acabar una frase que me gusta mucho de Joe Bowler, que dice, todo el mundo puede aprender matemáticas, ¿no? Esta idea de la mentalidad de crecimiento que hablábamos antes. Y yo quería añadir, y a tomar decisiones basadas en evidencias. Eskerrik asko.